Nuestras Biblias a Efesios capítulo 4. Estamos en una serie nueva que es Alelón unos a otros, y como les compartí la semana pasada, lo hemos predicado hace, voy a decir recientemente, pero fue mediados del 2019. Pero después de la pandemia es algo que necesitamos recordar y necesitamos saber y entender que, como miramos en Mateo, nuestra responsabilidad principal para estar aquí en la tierra todavía es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos eso? Salimos, ¿no? O mientras vamos, era la palabra, vamos, compartimos el Evangelio, ministramos, enseñamos, los bautizamos y ellos salen y hacen discípulos. Y eso es el rol principal. Pero la iglesia, Dios la diseñó para que sea realmente el lugar donde venimos, nos ministramos, nos amamos, nos preparamos para salir a ser discípulos. Si bien enseñamos la palabra de Dios y es el lugar principal donde enseñamos la palabra de Dios, y es un lugar donde podés preguntar, podés aprender, podés seguir creciendo y transformándote en un discípulo y a la misma vez hacer discípulos, el hecho de que salimos no cambia, eso debemos hacer. Pero la iglesia es el lugar donde necesitamos prepararnos y participar en ministrar el uno al otro. La palabra que la Biblia usa es la palabra alelón, es una palabra griega y lo que significa es unos a otros. La semana pasada, si recuerdan, empezamos y hablamos de amarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? Hay 4 palabras para la palabra amor en el griego, pero la palabra que usamos principalmente, o que el mensaje hablaba, era la de el amor ágape. Y el amor ágape es un amor divino, es un amor que solamente Dios puede darte. Es un amor que viene solamente porque conoces a Cristo como tu Salvador y Él te salvó. Si recuerdan los fariseos, y miramos eso, los fariseos que habían convertido el amor en ¿qué cosa? En diferentes prácticas que ellos podían cumplir. Y el estándar que ellos crearon para el amor era acá abajo. Dijeron, esto es donde tenemos que amar. Amar significa que te voy a dar 3 oportunidades y a la cuarta fuiste, pero te amé por 3 oportunidades. Amar significa que voy a cumplir con estas cosas y eso es el límite de mi amor, según los fariseos. Y nosotros hacemos lo mismo. Pero aprendimos la semana pasada que el estándar de amor es realmente inalcanzable si no conoces a Cristo como tu Salvador. Porque es algo que solamente Dios puede darte y Él marca el estándar acá arriba. Y Él dice, debes amar. Y el amor ágape es un amor de sacrificio. Y a veces amar el uno al otro, los hermanos, lleva sacrificio. A veces es difícil. A veces va a costarte algo. Pero ¿saben qué? En ningún lado de la Biblia hay una excepción de cuándo debo amar. Ningún lado. Si quieren pueden estudiar su Biblia, pueden leerlo y pueden decirme, Andrés se equivocó. No hay una excepción nunca de que podemos decir que no debemos amarnos. Dios no solamente nos pide que nos amemos, sino que Él dice con amor ágape, con amor de sacrificio, los unos a los otros. Y si recuerdan una cosa más del mensaje de la semana pasada, usamos una palabra que Pedro marca. ¿Y qué es la palabra? La palabra es entrañablemente, que no sé si recuerdan lo que significa, pero significa sin límite, llevando el músculo al límite. Eso es lo que significa la palabra en griego. Y la idea que Pedro da es, no solamente debes amar como Dios dice, sino que no debe haber un límite. Debes estirar ese músculo constantemente, ponerlo en práctica y amar sin límite. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que no hay nada que alguien puede hacer en tu vida, bueno o malo, donde vos podés decir, no debo amarlo o no tengo que amarlo. No hay nada. Porque la Biblia no nos da una excusa. La Biblia solamente nos dice, esto es el límite. Y dice una cosa más que miramos. Si no podés amar a tu hermano, entonces necesitas evaluar si conoces a Cristo como tu Salvador. Porque Él dice en el mismo pasaje que eso es una evidencia de que conoces a Cristo como tu Salvador. Y eso es el primero que vimos. Hoy vamos a hablar de otro, que es perdonar los unos a los otros. Y vamos a estar mirando Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Dice así, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, la alelón allí, misericordiosos, perdonándoos, alelón, unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Leí esto, alguien lo estaba leyendo en estas semanas cuando estaba mirando estos mensajes, pero una iglesia feliz es la comunión de personas que se perdonan. Una iglesia feliz es la comunión de personas que se perdonan. Quiero hacerles una pregunta y sabemos la respuesta. ¿Hay alguien aquí sin pecado? Porque si estás sin pecado te animo a irte, ¿no? Levantate y andás porque no necesitas estar acá, ¿no? Todos tenemos pecado, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Y estábamos hablando de alelón, ¿y saben lo que pasa cuando hay alelón? Cuanto más practicás el alelón, significa que más tiempo pasás con otros hermanos, ¿no es cierto? Y cuanto más tiempo pasás con otros hermanos, ¿saben lo que pasa? Tenemos roces, tenemos dificultades, tenemos choques, ¿no? Él no piensa igual que yo, Él no me saludó como yo pensé que me tendría que saludar. O él no me mostró el amor como pensé que me tendría que haber mostrado el amor. Y cuando más hablamos de unos a otros y cuanto más practicamos el uno al otro, más roces y más dificultad y más oportunidad realmente de lastimarnos hay. ¿Entienden eso? Porque cuanto más amas a una persona y más conoces a esa persona y más tiempo pasás con esa persona, más oportunidad hay de dañar posiblemente esa relación. Entonces, ¿qué debo hacer? La única manera de dañar o de arreglar ese daño es perdonándoos unos a otros. ¿Cómo te das cuenta de un verdadero creyente? No es por lo que dice. Es más, recuerdan esto y voy a tener mucho cuidado porque no quiero que contesten mal. Cuando alguien en ese momento cree en Cristo como su Salvador, ¿hay algo que pasa que todos podemos ver en su vida? No lo vemos. No vemos, vemos la profesión, escuchamos la profesión, pero no vemos el cambio en su corazón. No sabemos si es real o no. Creemos que hizo una profesión y oramos que sea real. ¿Cómo lo vemos? Con la evidencia de sus frutos o vida espiritual. El hecho de que es alguien que está creciendo, el hecho de que, y vamos a ver algunos de los frutos espirituales acá, pero el hecho de que está creciendo en la palabra de Dios, en su testimonio, te da una indicación de la profesión que él hizo era verdad, ¿no es cierto? Ahora, una persona que dice, amo a Dios y soy un creyente y creí en Él, y no ama como Dios dice que ames, entonces la evidencia no está. Fue una profesión, hay que evaluar, o hay que corregir, o hay que pedirle a Dios que te ayude a amar como debes amar. Lo mismo sucede con perdonar. Si vos decís, amo a Dios, pero no podés perdonar a tu hermano, entonces evaluá si realmente amás a Dios. Porque lo que estamos viendo acá en un verdadero creyente no es una profesión, no es algo que se dice, es una forma de vivir. Debe haber fruto en su vida. Y no estamos tampoco nosotros acá para juzgar a personas, estamos acá para animarnos unos a otros a tener fruto espiritual, ¿no es cierto? Porque el propósito no es decir, él es un inconverso, o él no está amando o perdonando, sino que es, vení, quiero ayudarte a poder amar, quiero ayudarte a poder perdonar. Y eso es el propósito principal. Ahora, en Efesios capítulo 4, y no vamos a pasar por todo el pasaje, pero les digo nomás, nos dice Efesios 4, Pablo nos dice que fuimos salvos por gracia, que es algo que no merecemos, eso es lo que significa la palabra, fuimos salvos por gracia y fuimos salvos para hacer buenas obras. Entonces fuiste salvo por gracia, porque no lo merecías, pero Dios te dio su gracia, pero lo hizo para que puedas hacer buenas obras. Después en el versículo 20, Pablo les está diciendo a los creyentes, dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. En el versículo 17, 18 y realmente los capítulos anteriores,
Él les está diciendo, perdón, hay una mosca acá, Él les está diciendo que no vivan como el mundo, que no piensen como el mundo, que realmente ahora son salvos y su vida debe ser transformada, debe haber evidencias y cambios en cómo viven. Y en el versículo 20 le dice, así vive el mundo, pero ustedes no escucharon eso, sino que aprendieron otra cosa, que es lo que enseñó Cristo. Ahora, la palabra aprender ahí no está diciendo están aprendiendo, sino que la idea de eso es que Cristo lo enseñó, la palabra de Dios lo enseñó y ya lo están viviendo o poniendo en práctica. Eso es lo que significa la palabra aprendido. Está diciendo, ustedes lo escucharon y ahora lo están haciendo. Y Pablo les dice, ustedes fueron salvos por gracia y ahora están viviendo las cosas del Señor. Versículo 24. Dice el 24, perdón, os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Les dice que despojen su vieja manera de ser y estén en el nuevo hombre. El nuevo hombre básicamente lo que está diciendo es, ahora que conoces a Cristo como tu Salvador, sos una nueva persona. Dios te creó específicamente para hacer buenas obras. Sos una persona transformada. Ahora llegamos al versículo 31 y versículo 32 y la pregunta que les hago es, ¿qué evidencias hay en la vida de una persona transformada? ¿Qué evidencias hay en la vida de una persona transformada? Ahora, obviamente hay muchas otras cosas, ¿no? Y hoy estamos enfocándonos en esto, pero esto es importante, igual que las otras cosas. ¿Qué evidencias hay? Y Pablo va a resumir en el versículo 31 y 32 cómo es una persona transformada. En el versículo 31 nos va a decir qué debe salir, qué no debe estar. Nos dice la palabra debe ser quitado. No debe existir en la vida de un creyente. Y en el versículo 32 nos dice esto debe existir. Y esto es evidencia de que realmente conoces a Cristo como tu Salvador. Ahora, cuando hablamos del perdón, el perdón es algo, no es algo normal o estándar para el mundo, ¿no es cierto? Normalmente el mundo enseña que si alguien te hace mal, debes vengarte, ¿no es cierto? Normalmente te dicen, bueno, no dejes que te pisotee, no dejes que te trate de esa manera, no dejes que él se salga con la suya, él o ella, ¿no? Sino que, vengate. Una de mis películas favoritas, crecí mirando Batman, ¿no? Pero no los Batman de ahora, Batman de los años 80, donde, algunos de los viejitos saben de lo que hablo, ¿no? Pero estaba, ni me acuerdo el nombre de Batman, pero el nombre principal, pero estaba Jack Nicholson como el Guasón, ¿no? ¿Y qué pasó? Al principio de la película, Batman está saliendo con su familia del teatro, no era Batman todavía, y viene el Guasón, que no era el Guasón todavía, y mata a sus padres, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? ¿Y qué pasa desde ese momento? Batman vive toda la vida pensando en cómo va a vengarse de esa persona y los malos de la ciudad. Y nosotros, y el mundo, lo dibuja como algo heroico, ¿no es cierto? Es el héroe. Y yo me acuerdo, Batman es mi héroe. Pero el corazón y lo que hace Batman realmente es totalmente antibíblico. Porque él lo único que busca es vengarse. Y Dios nos manda a nosotros a perdonar. El mundo, hay otras películas, ¿no? Y hay otras series y otras cosas, pero el mundo en su totalidad, en general, dice, no tenés que perdonar, tenés que vengarte. Y lo llaman otras palabras. No dicen vengarte porque es una palabra fuerte, pero lo llaman otras palabras. Tenés que arreglar cuentas. Los psicólogos, muchos de los psicólogos, he escuchado a muchos de los psicólogos que cuando vos le decís, tengo un problema que me sucedió hace años, me han maltratado, no solamente dicen, pobre víctima, que no estamos diciendo que no ha sido víctima, pero están diciendo, pobre víctima, tenés que buscarlo y buscar una manera de vengarte de esa persona o de decirle todo lo malo que te hizo. Y eso te va a hacer sentir mejor, eso va a ser terapéutico. Y psicólogos enseñan eso. Quiero decirles una cosa,
No tengo ningún problema con los psicólogos, pero lo que enseñan en ese punto de vista es antibíblico. No nos dice nunca la Biblia que debemos buscar venganza. No nos dice la Biblia nunca que debemos buscar algo para retarlos o gritarles o decirles lo que pasó. Sí, quizás hay una oportunidad donde vas a esa persona y quizás es terapéutico. Si vas y le decís, mirá, encontré a Cristo, Cristo me salvó, lo que me hiciste fue dañino, fue malo, pero te perdono. Eso es la respuesta bíblica. El mundo dice, vengate, sacalo de tu vida, hacé que pague. Sabemos que es así. ¿Saben quién es así? Satanás es así. ¿Qué hizo Satanás? Satanás fue creado como el ser más grande, el ser más hermoso, y Dios lo puso allí, estaba en el cielo, realmente encargado de todos los ángeles, el mejor. Nosotros ni nos podemos imaginar la grandeza que Dios le dio a Satanás. ¿Y saben lo que pasó? Satanás llegó a pensar que era tan buena creación que dijo, soy mejor que Dios. Y tuvo un corazón de rebeldía hacia Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo sacó del cielo. Nosotros hablamos de un infierno, Él no está en el infierno, pero no está en el cielo. Dios lo sacó del infierno, o del cielo, perdón, lo echó con sus demonios que fueron con Él, y los echó, y desde ese momento Satanás está buscando venganza de Dios. Y lo vemos en nuestro mundo. Y todo lo que él hace es para vengarse de Dios. Entonces, quiero simplificar esto. Vos podés tener un corazón como Satanás y ser un hijo de Satanás que busca vengarse. Y como digo, todo nuestro mundo está creado para que vos busques venganza porque son tus derechos, es lo correcto. Y todo el sistema del mundo está así para que vos busques venganza. ¿Y saben qué otra cosa está? Nuestro corazón a veces también quiere buscar venganza porque es parte de la vieja naturaleza. Entonces estamos inclinados hacia esto. Entonces vos podés buscar venganza, que esa persona pague, o podés buscar agradar a Dios, obedecer a Dios y decir, y vamos a llegar a eso en un momento, porque Dios me salvó, yo ahora puedo perdonar. Ahora, no sé si quiero hablarlo acá o no, pero a veces decimos, pero Andrés, vos no tenés idea las cosas que he vivido. Y la respuesta es esta, no tengo idea las cosas que has vivido. Algunas cosas sé, porque me han compartido eso, pero yo no tengo idea las maldades que han vivido. Hay personas que viven con abuso. Hay personas que viven con quizás asesinato de alguien en la familia. Hay personas que viven con alguien que realmente los dañó físicamente, emocionalmente. No estamos justificando esas acciones. Pero Dios no dice, andá y busca venganza. Dios dice, si sos salvo, perdonalos. Otra vez, no estamos diciendo que no les podés ir a hablar, pero cuando vas a ir a hablar no es para decirle, vos sos una porquería, es para decirle, te perdono. Y eso no es algo que sale de nuestra boca nada más, eso es un cambio que Dios hace en nuestro corazón. Imposible de nuestra boca si no hay un cambio en nuestro corazón. Vamos a ver primero la evidencia de un hijo de Satanás, de alguien que es inconverso. Versículo 31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pablo nos da 6 cosas acá. La primera es amargura. ¿Saben que esta lista realmente normalmente empieza con amargura? ¿No? Normalmente empieza con, hubo un problemita. Yo he estado en iglesias ya por más de 40 años y conozco y sé de personas que no están con el Señor hoy y todo comenzó porque una persona no lo saludó correctamente.
Y decimos, qué exagerado, pero sucede. Algunas personas dicen, no me trató como yo pensé que me tendría que haber tratado. Entonces empieza una raíz de amargura, que es la palabra picria, y significa un estado constante de irritabilidad. Conocemos gente así. No, es un estado constante. Es la raíz de todo lo que va a suceder en el versículo 31, pero pensamos con una pavada y dejamos que afecte nuestro corazón y creamos amargura. E inclina nuestro corazón a odiar. No es que odiamos todavía, pero tenemos eso y llamamos raíz de amargura. La Biblia lo llama raíz de amargura. Puede ser una pavada, puede ser algo grave, pero dejamos que eso, sin solucionar, sin pedir perdón, sin arreglar cuentas con el Señor primero, sin poder perdonar a tu hermano, esa cosa pequeña, que esa amargura empieza a crecer y se convierte en cualquier cosa, realmente en muchos de los casos. Es una raíz de amargura. La segunda cosa es la palabra ira. Está ahí en el versículo 31. Dice, sea quitado de vosotros toda amargura. Y realmente enojo es la segunda palabra. Pero enojo y ira realmente van juntos. Voy a empezar con ira. Ira es un sentimiento de fuego dentro de uno, ¿no? Eso es lo que significa la palabra ira. Es algo explosivo que sentís, Las películas hablan de ira. Vos quizás has tenido ira en algún momento. De repente, ¡oh! Es eso. Es el increíble Hulk, ¿no? Saliendo. Ira. Un sentimiento adentro. Entonces ahora tenés amargura, pues no perdonaste. Eso lleva a tener ira que sale explosivamente en diferentes momentos de la vida. Y la palabra enojo, que es la palabra orge, y no Jorge, Clau, por favor, orge. Mirá lo que dice. Que significa odio que se va calentando. Eso es lo que significa. Y es la idea de vos perpetuamente estás enojado o mal con otra persona. Entonces, juntamos las tres cosas. Tenés una amargura que si no lo perdonás, si no lo tratás bíblicamente, entonces se transforma en enojo y ira. Y ese enojo e ira sale, está creciendo, es un odio que va calentando y explosivamente sale en diferentes momentos. Y normalmente cuando sale, escupís todo tu veneno sobre esa persona. Pablo sigue con la lista. En ese momento llega lo que llama gritos. Sabemos lo que significa eso, pero es la palabra krauge. Y significa gritar fuertemente. Ahora, quizás algunos dicen, yo no grito fuertemente, yo grito bajo control, ¿no? Es gritar. Lo que está llevando es problema chiquito, creció, enojo, ira, explosivo y ahora grito, ¿no? Del púlpito está bien, por las dudas. Después me van a decir, Andrés estuvo gritando, pecador. Grito que sale, ahora se manifiesta lo que está en tu corazón. La palabra maledicencia es la próxima y es la palabra blasfemia en griego. Conocemos la palabra blasfemia, pero significa realmente maldecir. Quiero que todo lo malo caiga sobre vos. Eso es lo que estás diciendo. Quiero que las cosas malas salgan en tu vida, que pases horribles cosas. Es una venganza, pero pensando, quiero que esto malo caiga sobre tu persona. Y después termina esta lista con toda malicia. Y realmente es interesante como dice eso ahí al final, dice así como toda malicia. Realmente lo que Pablo está diciendo es, esto es un orden progresivo. Y por las dudas que me haya olvidado algo, toda malicia, la palabra malicia es la palabra kakia, que quiere decir bueno, o realmente todo lo malo, malo es la palabra, perdón, todo lo malo salga de tu vida, todo lo malo. Entonces Pablo está asegurándose, por las dudas que me olvidé de algo, todo lo demás que puede ser malo, también debe ser quitado de tu vida.
Ahora, si vos ves una persona que constantemente tiene esto en su corazón, no lo está tratando, no está creciendo, no está perdonando, no está tratándolo bíblicamente, orando, entonces no queremos juzgar, pero si alguien así viene y te dice, yo amo a Dios, realmente basado en su vida, en su testimonio, en su falta de poder tratar con esto, tenés que decir, no te creo. Si vos estás peleando o luchando con estas cosas, realmente tenés que ir a tu corazón delante del Señor y decir, conozco a Cristo como mi Salvador, Él me ha perdonado. Ahora, y una vez que decís eso, decís, entonces necesito tratar con estas cosas. Porque es importante esta palabra que dejé afuera. Versículo 31 empieza con, sea quitada de vosotros. La palabra quitar es la palabra sacar, quitar, que no sea parte de tu vida. Ahora, es muy importante esto, hermanos. No estamos sin pecado, ¿no es cierto? Pecamos. Estamos inclinados a estas cosas porque nuestra vida pasada es así. Ahora, quizás estás inclinado a esas cosas porque todavía no creíste en Cristo, entonces tu corazón naturalmente va a hacer esas cosas. O quizás conociste a Cristo y ahora tenés un corazón nuevo y estas cosas tenés que tratar con estas cosas. Y vas a tener que dejar que el Espíritu Santo obre y vas a tener que obedecer la palabra de Dios y dejar que more en tu corazón y abunde y pedir perdón cuando es necesario y perdonar cuando es necesario y tratarlo para que puedas glorificar a Dios. Pero no podés decir, vos no tenés idea de lo que me hicieron y se lo merecían, y no tratarlo y después decir, soy un creyente que ama a Dios. Porque no coincide. Si vos tenés un corazón como el versículo 31, entonces no podés decir, conozco a Cristo, Cristo me perdonó, soy diferente, porque no van las dos cosas juntas. Ahora, Pablo está diciendo, si conociste a Cristo como tu Salvador, si sos una nueva persona, entonces quita estas cosas de tu vida. Sacalas. ¿Cómo lo hacemos? Realmente, otra vez, obedeciendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo obre, orando al Señor y decir, Señor, ayúdame a sacar esto, pidiéndole a algún hermano que te anime, que te ayude, que te mande versículos, que te abrace, que diga, vamos, nosotros luchamos con pecado también, pero vamos a hacer las cosas para el Señor y crecer. Pero no podemos excusarnos y decir, soy pecador, es así, Dios me entiende, Dios me va a aceptar así. No, no debe ser evidencia de un creyente. En capítulo 2, versículo 1 al 3, lo tengo acá en la pantalla, dice así, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que pasaba antes, estábamos en nuestro delito y pecado. Versículo 31 era real en todas nuestras vidas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es eso? Satanás. Satanás quería que vos vivas como el versículo 31 y quiere hoy que vivas como el versículo 31. Y Dios dice, yo te salvé del versículo 31, te salvé de ese pecado. Andabas en ese pecado, pero te salvé. Andabas como Satanás quería, pero te salvé. Estabas siguiendo esas cosas, pero te salvé, te cambié para que puedas vivir para el Señor. Seguimos con el versículo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de las personas que no creen. Está hablando del mundo en general. Satanás maneja el sistema del mundo con el pecado y quiere hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A Dios. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No estamos tratando de negar nuestro pasado, estamos diciendo que vivíamos así. Y ahora Dios nos salvó, y ahora podemos quitar eso, y debemos quitar eso de nuestra vida. ¿Somos perfectos? No.
pero debe haber una lucha en nuestro corazón donde queremos agradar a Dios, donde cada vez hay menos de esas evidencias en nuestra vida y perdonamos y descansamos en Dios y podemos confiar en Dios, aun cuando nos hacen mal. Eso es la evidencia de un hijo de Satanás. Evidencia de un hijo de Dios. Y vamos a ir más rápido en este. Los verdaderos creyentes no viven como recién miramos. Lo que hacen los creyentes es perdonar. Entonces Pablo nos dice, todas estas cosas no deben existir en tu vida, quítalas. Pero ¿cómo vemos o cómo sabemos quién es un verdadero creyente? Versículo 32 dice así. Efesios 4, versículo 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a nosotros. ¿Qué significa perdón? Significa nada debido. Nadie me debe nada. Eso es lo que significa. Vos no sabés lo que me hizo, me maltrató, dijo mentiras sobre mí, quizás te escupió en la cara, vos no sabés las cosas, quizás te pegó, quizás había abuso, quizás había un pecado enorme. Cuando vos decís perdono, ya no debes nada, todo está pago. Creo que esa es la próxima. Declarar no culpable. Estoy declarando no culpable a esa persona. ¿Hizo esas cosas? Sí. Pero porque Dios me salvó, yo hoy puedo perdonar, y la palabra perdonar es decir, pero él ya no es culpable, ya lo perdoné. ¿Pero restauraste las cosas? Vamos a hablar de eso, de hablar con una persona. ¿Pero hizo algo para arreglarlo? No hizo nada. Igual lo perdonás y lo declarás no culpable. Es bendecir en lugar de maldecir. ¿Qué significa eso? El maldecir era, yo quiero que todas estas cosas malas pasen en tu vida. El bendecir es, yo sé que me hizo mal, lo perdono y quiero que Dios siga bendiciendo tu vida y que hayan cosas buenas en tu vida. Y voy a ser parte de hacer cosas buenas en tu vida. Eso es lo que es la palabra perdonar. Pero queremos ver dos cosas en este versículo y vamos a empezar con el último del versículo, que la evidencia de un hijo de Dios primero es que ha sido perdonado por Dios. Eso está al final del versículo 32. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Cómo te perdonó Dios? Nacimos en pecado, pecamos constantemente, y Dios viene y dice que por su gracia nos perdona. ¿Contra quién estábamos pecando nosotros? Contra Dios. Nuestra rebeldía, nuestro pecado, todo lo que hacíamos en contra es en contra de Dios. Y Dios nos perdonó. Dios dijo, no debe nada, Andrés. No es culpable, es declarado inocente. Voy a bendecirlo. No lo merecemos. No lo podemos ganar por nosotros mismos. Dios no nos dice, te salvo si vivís así. Te perdono si vas a hacer estas cosas por mí. Dios no dice eso. Dios dice, te perdono, te amo, te muestro gracia. ¿Y termina ahí? No, ahora nosotros decimos, gracias Señor, y tengo una vida transformada para poder vivir para ti. Pero no merecíamos nada de Dios. No hay nada bueno que Él vio en nosotros. Solamente vio maldad, rebeldía, pecado hacia Él. Y Dios nos salvó. En Efesios capítulo 1, versículos 6 al 8, dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratis nos dio su gracia. Gracia es la palabra
no merecemos, es un regalo que no merecemos. Y Dios dijo, no lo mereces, pero te lo doy bajo gracia, gratis. Esto es para vos. Dios nos salvó para eso, o por medio de eso. Y versículo 7, realmente la palabra redención es una manera de describir el perdón de pecados. Dice, en Él, en Cristo, tenemos perdón de pecados, redención. Había algo donde Dios estaba acá, nosotros estábamos acá y nuestro pecado impedía que podíamos tener una relación, pero Cristo dijo, Dios dijo, voy a mandar a Cristo para morir en la cruz, para pagar por los pecados, no porque vio algo bueno en vos y en mí, sino porque decidió hacerlo de su gracia. Es más, lo que vio en nosotros fue horrible, pecado, rebeldía, y no lo merecemos. Y Él dijo, voy a hacer una redención. ¿Y qué es lo que dice? Redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Cuando vos mirás tu vida y mirás la maldad, y la Biblia marca la maldad que tenemos en nuestro ser, y después vos mirás la grandeza de Dios y la gracia de Dios, y Dios te amó a pesar de lo que eras. ¿Por qué? Porque su gracia abunda hacia nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice, pero Dios no es solamente rico en gracia que abunda, sino que es rico en misericordia. No merecemos la salvación, no merecemos el perdón, no merecemos nada más que la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios extendió gracia, que no lo merecemos, y extendió misericordia, que es la idea de compasión. Y lo extendió por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos pecando, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo menciona acá, por gracia habéis sido salvados. Otra vez se está reiterando, ¿qué está diciendo? Está diciendo, no hay nada bueno en vos. Dios no dijo, ay, Andrés es bueno, entonces lo voy a salvar. No, dijo, Andrés es un pecador horrible, físicamente y también espiritualmente. Dijo, soy horrible. Necesita gracia y misericordia. Y me salvó. Y me transformó. Pero no es que Andrés merecía algo, no es que vos merecías algo, lo que merecías era la ira de Dios, y Dios te perdonó. Te perdonó al punto de que te bendice a vos y maldijo a su Hijo Cristo. Porque para que nosotros seamos perdonados, la gracia y misericordia de Dios, para que sean demostrados en gran manera, su plan era que Cristo, que era lo más preciado para Él, muriera por esos pecados, por esa maldad, para que vos y yo podamos ser perdonados. ¡Qué gran amor! Les hago esta pregunta. Vos tenés un hijo, quizás no tenés un hijo, quizás no has tenido un hijo, pero quizás tenés un hijo. Y Dios te dice, necesitas entregar a tu hijo por el bien de todos estos millones de personas, por su maldad, vos necesitas entregar a tu hijo. Y nosotros como padres diríamos, ni loco. ¿Vos los conocés a estos locos? ¿Los conocés a estos pecadores? ¿Vos pensás que merecen que alguien muera por ellos? ¿Que alguien los salve? Diríamos no. Y es verdad, no lo merecen. Nosotros no lo merecemos, pero Dios dijo, los amo. Voy a mostrar mi gracia, mi misericordia, y murió en nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados. El Hijo de Dios ha sido perdonado por Dios. Para ser un hijo de Dios, debes creer que Cristo murió en la cruz por tus pecados. Y debes arrepentirte de tu vida de rebeldía y de pecado y decir, creo que Él murió para salvarme por su gracia y su amor y su misericordia. Y la Biblia dice que si crees eso de corazón, serás salvo. Y si haces eso hoy, acá, en tu corazón, haces eso delante de Dios, no vamos a ver esa transformación hoy en tu corazón. Pero Dios está haciendo esa obra. Y la evidencia en ese momento entonces va a ser, creí, soy un hijo de Dios, y el fruto se va a ver. Y es el próximo. Perdona. Un hijo de Dios, evidencia de un hijo de Dios es que perdona
a otros. Versículo 32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ahora, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es el estándar que Dios marca para que puedas o que debes perdonar a tu hermano? Como Cristo nos amó, como Cristo nos perdonó. Muchas veces nosotros decimos, yo lo voy a perdonar, pero hacemos un trato. Yo lo voy a perdonar si él o ella hace esto, esto y esto. ¿No? Si él muestra un indicio de arrepentimiento, lo voy a perdonar. Perdón no demanda nada de la persona que lo ofendió o lo maltrató. No demanda nada, sino que dice, declarado inocente. Deuda pagada. No requiere un pago, no requiere una acción, sino que es por gracia. ¿Saben cómo podemos perdonar o cómo debemos perdonar? Alguien te hizo mal, alguien pecó, y vos debés decir, pero es menor a lo que yo hice contra Dios. Y Dios igual me perdonó y me salvó y me dio algo que yo no merecía. Pero Andrés, vos no tenés idea de lo que me hicieron. No tenés idea de las cosas que han sucedido. No tengo que tener idea. La Biblia dice, el estándar es Cristo, que entregó su vida. Te puedo garantizar esto, nunca nadie pecó más de lo que Dios dio, ¿no es cierto? Dios marca el estándar acá y nunca nadie llegó a ese estándar, digamos, de tener que perdonar y decir, eso es más de lo que Cristo hizo por mí. No llegamos a eso. En Mateo capítulo 18, no sé si lo tengo acá, sí, lo tengo ahí, versículos 21 y 22, Pedro le está hablando a Jesús, hemos mirado esto en el pasado, pero dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿No? Esto era un tema que existía con los discípulos, existe hoy con nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que aguantar a mi hermano que me maltrata? ¿Cuántas veces voy a dejar que me pisoteen? El mundo te dice, vení, probá una y sabé cómo nos vengamos, ¿no es cierto? Y Pedro pensaba, yo soy espiritual, yo sé que el Señor no me va a decir 3 veces. Entonces le dije, ¿hasta 7 veces, Señor? 7 veces tengo que perdonar. Y Jesús le dijo en versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, ¿cuánto es eso? 490 veces. Ahora algunos dicen, yo tengo la cuenta, ¿no? Este hermano ya va número 350, ya estamos llegando. La idea de esa frase no es decir 490 veces, sino que lo que Jesús está diciendo es, siempre debes perdonar a tu hermano. ¿Se lo merece? Quizás no. ¿Te ha maltratado? Sí. Pero Dios no dice, no importa eso. Dice, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el mal que te hizo, cualquiera sea la cosa, si sigue sucediendo, ¿qué debo hacer? Debo seguir perdonando. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí. Los líderes religiosos tenían una frase que sacaron de Amós, del Antiguo Testamento, donde decían, tengo que perdonar hasta 3 veces. Y a la 4ª vez ya no tenían que perdonar. Y usaron la Biblia para interpretar la palabra de Dios así. Y Jesús viene y dice, perdona siempre. Perdona siempre. Ahora, es importante esto y ya voy a terminar. Perdón no es negar que hay un pecado. No estoy diciendo, ay, nunca pasó esto. No estoy diciendo que no hay maltrato. No estoy ignorando el pecado. Estoy diciendo, hay un pecado, hay algo que pasó. Pero, por medio de lo que Dios hizo por mí, yo ahora puedo demostrar la misma gracia y perdonar. Hay veces que hay que ir y hablarlo y tratar de resolverlo. Eso es algo que debe suceder. Pero si no se resuelve como yo quiero, si no me dicen las palabras perdón, yo igual de qué debo hacer. Debo perdonar.
y extender la misma gracia y misericordia que Dios extendió hacia mí. ¿Alguna vez fallaste en agradecer a Dios por todo lo que Él te ha dado? Cada vez que has fallado en agradecer a Dios, has pecado. ¿Alguna vez fallaste en ser paciente con otros? Cada vez que lo has hecho, has pecado. ¿Alguna vez hablaste mal de alguien? Pecado. ¿Alguna vez pensaste en tu corazón un pecado malo contra otro hermano? Pecado. ¿Siempre has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Si no lo has hecho, pecado. ¿Has estado de mal humor y maltratado a algunas personas? Pecado. ¿Has buscado venganza de algún tipo? Pecado. ¿Siempre has sido bueno, mostrando compasión y misericordia hacia otros? Si has fallado en alguna de esas áreas en algún momento, pecado. Cuando juntamos todos nuestros pecados, llegamos a algo que es enorme, lleno de pecado, porque somos pecadores y malos. Y la Biblia nos dice que no hay nada bueno en nosotros. Y lo que merecemos es el castigo de Dios. Sin embargo, Dios miró todo eso y dijo, te perdono. Qué grande el perdón de Dios. Y lo mejor de todo es que Dios me perdonó cuando no lo merecía. Y no lo merezco hoy tampoco. Pero Dios obra en mi corazón y ¿saben lo que hace? Creó en mi corazón algo que antes no existía. Antes no podía amar. Antes no podía perdonar. Antes no podía demostrar gracia. Pero ahora Dios, por medio de su ejemplo y lo que Él hizo en mi vida, me dice, vos ahora podés perdonar. Vos ahora podés amar. Vos ahora podés mostrar gracia y misericordia. Y hablamos en el contexto aquí entre hermanos, pero fuera de aquí también. Qué grande que es Dios. Entonces, hermanos, no tenemos excusa. La evidencia de que has sido perdonado y que has creído, la evidencia se va a marcar en que vas a estar quitando estas cosas de tu vida, que son frutos de alguien no creyente. Y vas a mostrar fruto de alguien creyente, que es perdonar. Ahora, es muy importante esto. No estamos hablando de algo que es fácil. Si fuera fácil, lo diríamos y seguiríamos, ¿no es cierto? A veces es difícil perdonar. A veces es difícil tratar con las cosas que han sucedido y quizás como son nuestras mentes recordamos y recordamos y recordamos. Pero Dios no dice, depende de lo que te hizo, puedes perdonar. Él dice, perdona. En mi vida he tenido momentos en mi vida donde he luchado con perdonar a hermanos. Y me imagino que en algún momento de mi vida voy a seguir con eso, porque somos humanos, porque nos dañamos, porque nos lastimamos. Aun cuando queremos hacer bien, a veces las cosas salen mal. Pero eso no es excusa para decir no lo perdono. Y lo que hice en algunas ocasiones de mi vida es, me puse de rodillas y dije, Señor, no puedo seguir con mi vida hasta que pueda perdonar a este hermano. Ayúdame. Y oré y busqué en la palabra de Dios. Sabía lo que la palabra de Dios me dice porque es lo que miramos hoy. Perdoná. Pero ¿saben lo que busqué? Busqué los versículos que miramos algunos hoy. Perdoná como Cristo te perdonó. Entonces miraba mi vida, miraba lo que Dios hizo y después llego a la conclusión y digo, ¿quién soy yo para no perdonar? Dios hizo todo esto para mí. Necesito perdonar. Si estás teniendo un problema con perdonar, en este momento necesitas arreglar cuentas con el Señor. Pero no termina ahí, necesitas arreglar cuentas con ese hermano. Necesitas arrodillarte y decir, Señor, estoy dispuesto, quiero seguir lo que tu palabra dice y hacer lo posible y luchar hasta que puedas perdonar. Ahora quiero preguntar de esto, quiero que hagas esto y terminamos con esto. Quiero que pienses, ahí donde estás, no digas el nombre, no tenés que hacer nada. Pensá en la persona que no podés perdonar. Pensá en esa persona, ¿lo tienen en mente? Pensá en la persona que no podés perdonar. Te maltrató,
dijo cosas horribles, hizo cosas horribles. ¿Lo tienen? No me digan que sí. ¿Lo tienen? Si tenés un hermano en mente, estás en pecado. Y necesitas arreglar eso. Porque eso es lo que la Biblia nos indica. Si alguien vino a tu mente, necesitas arreglar cuentas. Porque la Biblia dice, no podés tener eso en tu corazón y en tu mente y decir que amás a Dios. La Biblia dice, no podés tener eso en tu corazón y en tu mente y decir que sos un creyente. Si alguien vino a tu mente, Dios te está diciendo en su palabra, arregla cuentas. Hacelo. Perdónalo. Perdónala. ¿Cuál es el límite? El límite es como Dios te perdonó. No hay límite. Pero eso es lo que Él quiere. Hermanos, yo oro todos los días por esta congregación y estoy muy contento. A veces tenemos luchas, ¿no? Pero estoy muy contento con la iglesia que Dios nos ha dado y los hermanos que Dios nos ha dado. Y necesitamos seguir ministrándonos. Tenemos subas y bajas en nuestra vida, tenemos luchas y hay veces que hay momentos que hay creyentes felices y hay algunos que están luchando y necesitamos el uno del otro. Pero como dijimos al principio, queremos una iglesia feliz y la iglesia feliz es la iglesia donde venís y está con hermanos que se perdonan como Cristo nos perdonó. Esa es la iglesia que oro que tengamos siempre, una iglesia basada en la palabra de Dios. Pero si vos tenés un problema, si vino alguien a tu mente, si no has perdonado, arregla cuentas con el Señor. Arregla cuentas con ese hermano o hermana. ¿Para qué? Para que podamos seguir con el ministerio que Dios nos ha dado aquí en Florida. Para que podamos ministrarnos, para que podamos edificarnos, para que podamos decir verdaderamente, quiero dar gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje. Sabemos lo difícil que es perdonar. Señor, sabemos que el mundo, su sistema, Satanás, Él quiere que nosotros no nos perdonemos. Él quiere que busquemos venganza, que realmente no solamente no perdonemos, sino que hagamos cosas que son de nuestra vieja naturaleza. Pero Señor, queremos hoy, de acuerdo a tu palabra, queremos obedecer tu palabra que dice que debemos quitar esas cosas de nuestra vida. La ira, el enojo, la amargura, la maledicencia, toda malicia, la blasfemia, que todo eso ya no sea parte de nuestra vida. Sino, Señor, que sea evidente, que el fruto para poder perdonar, que sea evidente en nuestras vidas y en nuestras acciones, que perdonamos como tú nos has perdonado. Señor, te pido, si hay alguien aquí, yo no conozco los corazones, tú sabes su corazón. Pido, Señor, si hay alguien aquí que tiene un problema con perdonar a un hermano o una hermana, pido que obres en su corazón, que le des convicción de pecado, porque no es correcto. Y Señor, pido que les ayudes, les fortalezcas en tu palabra para que puedan hacer lo que tu palabra indica y vivir para ti, perdonar y crecer y participar en la iglesia para ministrar. Señor, te pido que obres en gran manera. Y Señor, si no tenemos un problema de perdón, pedimos, Señor, que pueda seguir así nuestra iglesia, que podamos ministrarnos. Y aun cuando vienen problemas o roces o dificultades o nos lastimamos, que podamos perdonarnos y hacerlo correctamente, bíblicamente, y poder darte gloria a ti. Señor, te agradecemos por este tiempo en tu palabra y pedimos, Señor, al ser desafiados, que podamos responder en obediencia a tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.